En medio de los incontables héroes que pueblan el vasto universo Marvel, existe una figura que se destaca no solo por su poder divino, sino por el viaje extraordinario que lo transformó de un príncipe arrogante en uno de los mayores defensores de la Tierra. Estamos hablando de Thor, el dios del trueno, hijo de Odín y príncipe de Asgard. Imagínate en los salones dorados de Asgard, donde el brillo eterno del sol se refleja en las paredes de un palacio que desafía la propia imaginación. Aquí es donde comienza nuestra historia, en un reino donde la magia y la tecnología se mezclan de formas que los mortales apenas pueden comprender. Thor creció en este ambiente majestuoso, entre fiestas grandiosas e historias épicas de batallas contra gigantes de hielo y criaturas místicas de los 9 reinos. Pero lo que hace a Thor verdaderamente especial no es su nacimiento divino, ni siquiera su legendario martillo Mjolnir, capaz de controlar los truenos y permitir que su portador vuele por los cielos. Lo que hace de Thor un héroe memorable es su capacidad de transformación, su viaje de autodescubrimiento que lo llevó desde los salones dorados de Asgard hasta las calles concurridas de la Tierra. Hoy, vamos a sumergirnos en la historia épica de este guerrero que aprendió que la verdadera fuerza no proviene del poder que se posee, sino de la sabiduría para usarlo. Un dios que descubrió su humanidad entre los mortales, y que por eso mismo se volvió más digno de su poder divino. Thor no es solo otro superhéroe con poderes extraordinarios. Representa el puente entre dos mundos, el místico reino de Asgard y nuestra tierra mortal. Su historia trata de familia y traición, de amor y pérdida, del peso de la responsabilidad y el precio del honor. Es una saga que abarca miles de años e incontables batallas, pero que, en su núcleo, trata de algo profundamente humano, la búsqueda de la propia identidad. Cuando Stan Lee y Jack Kirby crearon a Thor para Marvel Comics en 1962, hicieron algo revolucionario. Transformaron a un antiguo dios nórdico en un superhéroe moderno. Pero ni siquiera ellos podrían imaginar cómo este personaje evolucionaría a lo largo de las décadas, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales tanto de los cómics como del universo cinematográfico Marvel. Prepárense para un viaje a través de los 9 reinos, desde las profundidades heladas de Jotunheim hasta los campos verdes de Vanaheim. Una historia que va mucho más allá de simples batallas con supervillanos, sumergiéndose en cuestiones profundas sobre destino, deber y el verdadero significado de ser un héroe. Esta es la historia de Thor, el dios del trueno. Un ser inmortal que encontró su verdadera grandeza al aprender de los mortales. Un príncipe que descubrió que la corona más valiosa no es aquella que se hereda, sino la que se conquista a través de actos de coraje, sacrificio y amor. En los salones dorados de Asgard, hace más de 1000 años, nació Thor Odinson, hijo de Odín, el padre de todos, y de la gentil reina Frigga. Su nacimiento fue celebrado por todo el reino eterno, ya que representaba la esperanza de un futuro grandioso para Asgard. Los bardos cantaron durante días mientras el pequeño príncipe era presentado a su pueblo, sin imaginar la extraordinaria jornada que estaba por venir. Durante su juventud, Thor creció rodeado de privilegios y admiración. Los salones de Asgard resonaban con historias de sus primeras hazañas, mientras entrenaba incansablemente con los mejores guerreros del reino. A su lado siempre estaba su hermano menor, Loki, con quien desarrolló una relación compleja de amor fraternal y rivalidad. Mientras Thor se destacaba en combates y demostraciones de fuerza, Loki perfeccionaba sus habilidades en magia y estrategia, creando una dinámica que más tarde se probaría fundamental en la formación del carácter de ambos. El momento más significativo de la juventud de Thor llegó cuando recibió a Mjolnir, el legendario martillo forjado en el corazón de una estrella moribunda. El martillo era más que una simple arma, era un símbolo de poder y responsabilidad, encantado por el propio Odín con un hechizo especial. Aquel que empuñe este martillo, si es digno de él, poseerá el poder de Thor. En ese momento, el joven príncipe no comprendía completamente el significado de esta inscripción, creyendo que su linaje real era suficiente para garantizar su dignidad. Thor se convirtió en un guerrero formidable, liderando los ejércitos de Asgard en incontables batallas junto a los 3 guerreros, Fandral, Ogun y Volstagg, y la valiente Lady Sif. Sus victorias eran celebradas con grandes fiestas, y su nombre era cantado en todos los 9 reinos. Sin embargo, con cada triunfo, su orgullo y arrogancia crecían, preocupando cada vez más al sabio Odín. El punto de inflexión llegó en el día que debía ser su coronación como rey de Asgard. La ceremonia fue interrumpida por una invasión de gigantes de hielo,
que intentaron robar antiguas reliquias de la bóveda de Odín. La respuesta impulsiva de Thor fue liderar una expedición no autorizada a Jotunheim, reino de los gigantes de hielo, rompiendo una antigua tregua y casi iniciando una guerra devastadora. Fue en ese momento que Odín tomó su decisión más difícil: desterrar a su hijo primogénito a la tierra, despojado de sus poderes y de Mjolnir. Thor fue lanzado en Nuevo México como un mortal, sin memoria de su divinidad, teniendo que aprender a sobrevivir sin sus poderes o privilegios reales. En la tierra, Thor encontró a Jane Foster, una astrofísica brillante que, junto con su equipo, lo ayudó a encontrar su camino. Fue a través de los ojos de Jane que Thor comenzó a ver la belleza y la fuerza de la humanidad. Descubrió que incluso los mortales, con sus vidas breves y limitadas, eran capaces de actos de valentía y nobleza que rivalizan con los de los dioses. La transformación de Thor no fue instantánea. Enfrentó humillaciones, trabajó en empleos simples, y experimentó, por primera vez, lo que significaba ser verdaderamente impotente. Cuando el destructor fue enviado a la tierra para matarlo, Thor hizo algo que nunca había hecho antes: ofreció su propia vida para salvar a personas que apenas conocía. Fue este acto de sacrificio altruista lo que finalmente probó su dignidad. Mjolnir volvió a su mano, y con él, sus poderes divinos. Pero el Thor que recuperó sus poderes ya no era el mismo príncipe arrogante que había sido desterrado. Había aprendido el verdadero significado de humildad, sacrificio y heroísmo. En los cómics, el origen de Thor fue concebido por Stan Lee y Jack Kirby en 1962, cuando buscaban crear un héroe que pudiera rivalizar con los personajes más poderosos de la época. Se inspiraron en la rica mitología nórdica, pero adaptaron el concepto para el público moderno, creando una historia que mezclaba elementos míticos con ciencia ficción. Este origen único estableció las bases para todas las historias que vendrían después, creando un personaje que, a pesar de su poder divino, continúa profundamente conectado a la humanidad que juró proteger. Es una historia que nos recuerda que la verdadera nobleza no proviene del nacimiento o del poder, sino de las elecciones que hacemos y de cómo tratamos a quienes nos rodean. A lo largo de más de 6 décadas de historias en los cómics y más de una década en el universo cinematográfico, Thor ha participado en algunas de las sagas más épicas y emocionantes del universo Marvel. Vamos a sumergirnos en los arcos que definieron al dios del trueno y moldearon su viaje heroico. Empezamos con la saga de Surtur, una de las historias más impactantes de los cómics. Surtur, el demonio de fuego primordial, emergió de las profundidades de Muspelheim con un solo objetivo: causar el Ragnarok y destruir los 9 reinos. Esta saga mostró a Thor en su momento más heroico, dispuesto a sacrificar todo para impedir la destrucción de Asgard. La batalla final entre Thor, Odín y Surtur es considerada una de las más grandes dibujadas en los cómics de Marvel, con el propio Odín aparentemente sacrificando su vida para detener al demonio de fuego. La saga del poderoso Thor trajo uno de los giros más sorprendentes cuando Thor descubrió que su padre, Odín, había aprisionado una entidad aún más antigua y poderosa dentro de la Tierra, la madre de todos, una fuerza primordial que rivalizaba con el propio Odín en poder. Esta revelación sacudió la fe de Thor en su padre y lo hizo cuestionar todo lo que conocía sobre la historia de Asgard. En Gorr, el carnicero de los dioses, encontramos a uno de los antagonistas más complejos y filosóficamente desafiantes que Thor ha enfrentado. Gorr, un mortal que perdió a su familia y fe, ganó el poder de matar dioses y se embarcó en una cruzada para eliminar todas las divinidades del universo. Su justificación era simple y perturbadora: los dioses habían fallado a sus seguidores. Esta saga forzó a Thor a cuestionar no solo su papel como dios, sino la propia naturaleza de la divinidad y la fe. El arco Thor, dios del trueno, exploró diferentes versiones de Thor a lo largo del tiempo: el joven Thor de la era vikinga, el Thor del presente y el Thor del futuro, que se convirtió en el último dios de una tierra moribunda. Esta historia magistralmente tejió 3 narrativas temporales diferentes, mostrando cómo las acciones del pasado y del presente moldearon el futuro del personaje. En el universo cinematográfico de Marvel, la evolución de Thor fue igualmente dramática. En Thor, Ragnarok, vimos al héroe perder todo: su padre, su martillo, su cabello y hasta su reino. Esta historia de pérdida y renacimiento redefinió al personaje, mezclando elementos trágicos con un nuevo sentido del humor que humanizó aún más al dios del trueno. La saga de Avengers, Infinity War y Endgame mostró a Thor en su momento más vulnerable.
Después de fallar en detener a Thanos y perder a la mitad del universo, incluyendo lo que quedaba de su pueblo, Thor cayó en una espiral de depresión y autodepreciación. Esta representación valiente de un héroe lidiando con trauma y fracaso resonó profundamente con el público, mostrando que incluso los dioses pueden sufrir problemas de salud mental. Thor, Love and Thunder trajo una de las historias más emotivas al adaptar la aclamada saga de los cómics, donde Jane Foster se convierte en la poderosa Thor. Este arco exploró temas de amor, sacrificio y el verdadero significado de ser digno, mientras enfrentaba a Gore, el carnicero de los dioses, trayendo su historia devastadora a la pantalla. En los cómics, la saga Guerra de los Reinos mostró a Thor liderando la defensa de los 9 reinos contra una invasión de elfos oscuros liderados por Malekith. Esta historia épica demostró las habilidades de liderazgo de Thor y su capacidad para unir a diferentes pueblos contra una amenaza común. El arco Indignos trajo un momento único cuando Thor se volvió indigno de empuñar a Mjolnir después de un evento misterioso. Esta saga exploró la identidad del héroe más allá de sus poderes, forzándolo a probar su valor sin su arma más poderosa. Durante este periodo, adoptó el nombre de Odinson y luchó con un hacha, prefigurando su futura relación con Stormbreaker. Más recientemente, Thor ha enfrentado desafíos que pusieron a prueba no solo su fuerza física, sino su sabiduría y madurez. Como el nuevo padre de todos, tuvo que aprender a equilibrar sus responsabilidades como rey con su papel como protector de la tierra, enfrentando amenazas cada vez más complejas que no podían ser resueltas solo con fuerza bruta. Cada uno de estos arcos contribuyó a transformar a Thor de un simple dios del trueno a un personaje multifacético, capaz de protagonizar historias que van desde épicas batallas cósmicas hasta dramas personales profundamente emotivos. Sus historias continúan evolucionando, mezclando elementos de la rica mitología nórdica con cuestiones contemporáneas relevantes, demostrando que incluso después de miles de años, el dios del trueno aún tiene mucho que enseñarnos sobre heroísmo, humildad y humanidad. Los poderes y habilidades de Thor son verdaderamente extraordinarios, incluso para los estándares de los superhéroes de Marvel. Como hijo de Odín y príncipe de Asgard, nació con una herencia divina que lo coloca entre los seres más poderosos del universo conocido. En primer lugar, hablemos de sus capacidades físicas naturales como asgardiano. Thor posee una fuerza sobrehumana capaz de rivalizar con Hulk, pudiendo levantar montañas y enfrentar seres cósmicos en combate directo. Su durabilidad es igualmente impresionante. Puede sobrevivir en el vacío del espacio, resistir temperaturas extremas y soportar golpes que destruirían planetas enteros. Además, tiene una longevidad extraordinaria, habiendo vivido miles de años manteniendo la apariencia y el vigor de su juventud. El dominio de Thor sobre los elementos atmosféricos es legendario. Incluso sin Mjolnir, puede convocar tormentas devastadoras, crear rayos y manipular el clima a escala global. Este poder está intrínsecamente ligado a su naturaleza como dios del trueno, una conexión que se fortaleció después de los eventos de Ragnarok, cuando descubrió que el verdadero poder estaba dentro de él todo el tiempo. Hablando de Mjolnir, este martillo místico merece un capítulo especial en nuestro análisis. Forjado por los enanos de Nidavellir en el corazón de una estrella moribunda, Mjolnir no es solo un arma, sino un artefacto de poder incomparable. A través de él, Thor puede o canalizar y amplificar sus poderes sobre el trueno y el relámpago, volar a velocidades superlumínicas, abrir portales entre los 9 reinos, o detectar energía mágica e ilusiones, o retornar a su portador cuando es convocado, o servir como ancla para diversos encantamientos poderosos. Después de la destrucción de Mjolnir por Hela, Thor recibió Stormbreaker, un arma aún más poderosa. Este hacha martillo fue especialmente diseñada para canalizar poderes dignos de un rey, permitiendo que Thor no solo invoque el Bifrost por sí mismo, sino que también enfrente amenazas del calibre de Thanos. Thor también posee habilidades mentales extraordinarias, aunque estas son frecuentemente subestimadas. Tiene la capacidad de hablar la lengua común, un don que le permite comunicarse en cualquier idioma de los 9 reinos. Su experiencia en combate, acumulada a lo largo de miles de años, lo convierte en un estratega formidable y un líder nato en el campo de batalla. Una de las habilidades más impresionantes de Thor es su dominio de la fuerza del guerrero conocida como furia del guerrero o fuerza del guerrero loco. En este estado, su poder aumenta dramáticamente, permitiéndole superar sus propios límites en momentos de necesidad extrema. Sin embargo, esta habilidad tiene un precio,
ya que puede dejarlo exhausto después de su uso. Además de sus poderes físicos y elementales, Thor posee una resistencia natural a la manipulación mental y mágica, gracias a su entrenamiento con Frigga y su propia naturaleza divina. También ha demostrado la capacidad de percibir e interactuar con espíritus y entidades sobrenaturales, una habilidad que frecuentemente se prueba útil en sus aventuras por los 9 reinos. Es importante notar que los poderes de Thor continúan evolucionando. Con cada desafío y batalla, descubre nuevas formas de utilizar sus habilidades, probando que incluso después de miles de años, aún hay más que aprender sobre la extensión de sus poderes divinos. Esta constante evolución, combinada con su experiencia milenaria y su código de honor inquebrantable, hace de Thor no solo uno de los héroes más poderosos del universo Marvel, sino también uno de los más fascinantes de seguir. A lo largo de su milenaria travesía, Thor ha forjado poderosas alianzas y enfrentado formidables enemigos, cada uno contribuyendo de manera única a moldear al héroe que se ha convertido. Vamos a explorar las relaciones más significativas que han definido la saga del Dios del Trueno. Entre sus aliados más cercanos, encontramos primero a Lady Sif y los 3 guerreros, Fandral, Odin y Volstagg. Este grupo de guerreros asgardianos creció junto con Thor, compartiendo innumerables batallas y aventuras. Sif, en particular, siempre mantuvo una relación especial con Thor, mezclando una lealtad inquebrantable con un vínculo romántico ocasional. Los 3 guerreros, cada uno con su personalidad distinta: Fandral, el espadachín encantador; Odin, el guerrero taciturno; y Volstagg, el luchador bonachón, formaron la guardia de honor más confiable de Thor. Jane Foster merece un capítulo especial en esta historia. Más que un interés romántico, Jane representó el puente entre Thor y la humanidad. Su inteligencia y valentía demostraron que los mortales podían ser tan extraordinarios como los dioses. Su posterior transformación en la poderosa Thor demostró que la dignidad no está limitada al origen divino. En la Tierra, los Vengadores se convirtieron en su segunda familia. Su amistad con Hulk, en particular, es legendaria. 2 de los seres más poderosos del universo, unidos por un respeto mutuo y una rivalidad amistosa que produce algunos de los momentos más memorables de las historias. Con el Capitán América, Thor desarrolló un vínculo basado en valores compartidos de honor y sacrificio. Del lado de los antagonistas, nadie define más el viaje de Thor que Loki, su hermano adoptivo. Su relación compleja trasciende la simple dicotomía de héroe y villano. Loki es el caos que desafía el orden de Thor, el mentiroso que fuerza al honesto a cuestionar sus verdades. A pesar de todas las traiciones, el amor fraternal entre ellos nunca desaparece completamente, creando una de las relaciones más complejas del universo Marvel. Hela, la diosa de la muerte y hermana mayor de Thor, emergió como una de las amenazas más devastadoras que él haya enfrentado. Su existencia no solo sacudió todo lo que Thor conocía sobre su familia, sino que también lo forzó a aceptar que a veces la única manera de salvar algo es permitir su destrucción, una lección que le costó a Thor su propio reino. Gorr, el carnicero de los dioses, representa un tipo diferente de antagonista. Su cruzada contra las divinidades no estaba impulsada por la maldad, sino por un profundo dolor y una crítica legítima a la negligencia de los dioses. Él forzó a Thor a cuestionar no solo su papel como dios, sino la propia naturaleza de la divinidad. Thanos, aunque no sea un enemigo exclusivo de Thor, le causó algunas de las pérdidas más devastadoras. El fracaso en detener al titán loco al principio de Guerra Infinita atormentó profundamente a Thor, llevándolo a una espiral de depresión y autodesprecio que cambió fundamentalmente su perspectiva sobre el poder y la responsabilidad. Malekith, el líder de los elfos oscuros, representa una amenaza antigua e implacable a los 9 reinos. Su búsqueda por el éter y su voluntad de sumergir el universo en oscuridad eterna demostraron a Thor que algunas amenazas requieren sacrificios impensables para ser detenidas. Entre aliados y enemigos, cada relación de Thor ha contribuido a su evolución como héroe. Sus aliados le enseñaron sobre lealtad, sacrificio y la fuerza que proviene de la unión. Sus enemigos lo forzaron a crecer, adaptarse, a menudo, a cuestionar sus propias convicciones. Juntos, han creado una red de relaciones que continúa enriqueciendo y complicando la saga del Dios del Trueno, demostrando que incluso un dios necesita tanto de amigos como de adversarios para alcanzar su verdadera grandeza. El impacto cultural de Thor trasciende en mucho el universo de los cómics y películas,
estableciéndose como un fenómeno que ha influenciado profundamente la cultura pop contemporánea. Desde su debut en los cómics de Marvel en 1962, hasta su explosión de popularidad en el universo cinematográfico de Marvel, el Dios del Trueno ha dejado una marca indeleble en varias facetas del entretenimiento y la cultura moderna. La interpretación de Chris Hemsworth como Thor revolucionó la manera en que el público percibe al personaje. Su capacidad de mezclar dramatismo intenso con momentos de humor genuino creó una versión del héroe que resonó con audiencias globales de una manera sin precedentes. Esta representación influyó incluso en los cómics, con los escritores incorporando elementos de la personalidad cinematográfica del personaje en sus historias impresas. El impacto de Thor en la cultura pop puede observarse en diversos sectores del entretenimiento. En las series animadas, el personaje apareció en decenas de producciones, desde de Marvel superhéroes de los años 60 hasta series modernas como What If, de Disney. Cada iteración trajo una nueva perspectiva sobre el héroe, ayudando a construir su mitología moderna. En el mundo de los videojuegos, Thor se convirtió en un personaje llávil en diversos títulos, desde juegos específicos del universo Marvel hasta apariciones especiales en otras franquicias. Su presencia en juegos como Marvel's Avengers y Fortnite demuestra su versatilidad y atractivo crossmedia. Los desarrolladores frecuentemente citan el desafío y la satisfacción de traducir los poderes épicos del personaje a una experiencia interactiva envolvente. El merchandising relacionado con Thor también revolucionó el mercado de productos licenciados. Desde juguetes tradicionales hasta coleccionables de alta calidad, la imagen del Dios del Trueno puede encontrarse en una variedad impresionante de productos. Réplicas de Mjolnir y de Stormbreaker se convirtieron en artículos particularmente populares, simbolizando el deseo de los fans de poseer un pedazo tangible de esta mitología moderna. Pero tal vez el impacto más significativo de Thor ha sido su papel en revitalizar el interés por la mitología nórdica. Bibliotecas y librerías reportan un aumento significativo en la demanda de libros sobre mitología nórdica tras el lanzamiento de las películas de Thor. Académicos y estudiosos han observado cómo la interpretación moderna de Marvel ha servido como puerta de entrada para que nuevas generaciones exploren estas antiguas historias. El personaje también ha influenciado la moda y el diseño contemporáneo. El característico aspecto de Thor, desde su armadura asgardiana hasta sus diversos cortes de cabello a lo largo de las películas, ha inspirado tendencias de moda y estilo. Diseñadores de moda citan la estética asgardiana como influencia en sus colecciones, mezclando elementos míticos con moda contemporánea. En la música, bandas de heavy metal y rock frecuentemente incorporan elementos de la mitología de Thor en sus letras y presentaciones visuales. El personaje se ha convertido en un símbolo de poder y resistencia, especialmente dentro del subgénero del metal vikingo. El impacto de Thor también puede sentirse en la forma en que se cuentan las historias de superhéroes hoy en día. Su viaje de transformación personal, mezclando elementos cósmicos con desarrollo de personaje profundamente humano, estableció un nuevo estándar para las narrativas heroicas. La capacidad del personaje de evolucionar, de un dios arrogante a un héroe humilde, de un príncipe a un aventurero, de un guerrero a un líder, demostró cómo incluso los personajes aparentemente unidimensionales pueden desarrollar arcos complejos y emocionalmente resonantes. Este legado continúa creciendo y evolucionando, influenciando a nuevas generaciones de creadores y fans. Thor ha demostrado que las historias basadas en mitología antigua pueden ser simultáneamente respetuosas con sus orígenes y relevantes para audiencias modernas, estableciendo un modelo para cómo los personajes clásicos pueden ser reinventados para cada nueva era. El viaje de Thor a través de los cómics y el cine representa una de las evoluciones de personajes más fascinantes en el universo de Marvel. De ser un príncipe arrogante de Asgard a uno de los héroes más humildes y amados de la Tierra, su transformación nos enseña lecciones profundas sobre poder, responsabilidad y crecimiento personal. A lo largo de nuestra exploración, hemos visto cómo Thor trascendió sus orígenes mitológicos para convertirse en un símbolo de esperanza y resistencia. Su historia no se trata solo de truenos y batallas épicas, sino de la búsqueda constante por ser digno, no solo de un martillo mágico, sino de sí mismo y de aquellos a quienes confía proteger. Las pérdidas que Thor enfrentó, su padre Odín, su hermano Loki, su reino Asgard, y tantos otros, podrían haber quebrado a un héroe menor. Sin embargo, cada pérdida solo sirvió para fortalecer su determinación y profundizar su compasión. Aprendió que la verdadera fuerza no proviene del poder divino,
sino de la capacidad de seguir luchando incluso cuando todo parece perdido. Mirando hacia el futuro, emergen varias teorías intrigantes sobre el destino del dios del trueno. Algunos especulan que Thor eventualmente asumirá completamente el manto de padre de todos, estableciendo un nuevo Asgard que combine lo mejor de las tradiciones antiguas con las lecciones aprendidas en la Tierra. Esta evolución podría ver a Thor como un líder más sabio y compasivo de lo que su padre jamás fue. Otros teorizan sobre la posibilidad de que Thor pase su legado, entrenando a una nueva generación de héroes que combinen el poder asgardiano con valores terrenales. La idea de Thor como mentor, compartiendo no solo su fuerza, sino su sabiduría duramente conquistada, ofrece posibilidades narrativas fascinantes. También hay especulaciones sobre una eventual reunión con una versión alternativa de Loki, posiblemente llevando a una reconciliación que cambiaría fundamentalmente la dinámica de los 9 reinos. Esta teoría sugiere que los hermanos finalmente podrían encontrar un equilibrio entre orden y caos, fuerza y astucia. Pero tal vez el legado más importante de Thor sea el mensaje que su viaje transmite, que incluso los más poderosos pueden aprender, crecer y cambiar. Que la dignidad no es algo con lo que se nace, sino algo que se conquista a través de acciones y elecciones. Que la verdadera nobleza no proviene de títulos o poderes, sino de la forma en que tratamos a los demás y enfrentamos las adversidades. A medida que se sigan contando nuevas historias de Thor, una cosa permanece clara. El dios del trueno continúa sorprendiéndonos, inspirándonos y recordándonos que, incluso en las horas más oscuras, siempre hay esperanza. Como él mismo diría, mientras haya quienes recuerden lo que fue y sueñen con lo que podría ser, siempre habrá héroes para alzar el martillo de la justicia.